desde una televisión autonómica puedes llegar a contar unas historias que una plataforma no te permite, porque puedes escudriñar, digamos, en localismos como mucho más jugosos, que luego acaban siendo internacionales, ¿no? Pero que de entrada parece que si los haces como más desde dentro y desde lo local es más fácil vendérselo a la tele, ¿no? Voy a hablar de este tipo de cosas. Entonces yo lo que disfruté muchísimo es además haber conocido a muchísimos técnicos y elenco de actores y actrices con quienes trabajé y conocí por primera vez y que están a unos niveles de primera división nacional y estaban aquí y yo no había coincidido con ellos todavía y ojalá podamos hacer más ficciones en Aragón. Te iba a decir, ojalá te podamos ver, ¿no? Dirigiendo otra serie. Sí, yo quiero decir, o darle otra serie a otra directora o director aragonés que tienen muchísimas historias que contar, pero sí que no perder la inercia y poder continuar haciendo ficción para que siempre haya como algún proyecto estable dentro de Aragón donde todos los actores y actrices y los técnicos puedan optar a estar currando, ¿no? Y a mantener como cierta estabilidad laboral, sería un sueño, la verdad. En concreto, la que estoy desarrollando que transcurre aquí, estamos todavía en fase de escritura, es verdad que es un proyecto muy largo, para que os hagáis una idea, el gran éxito internacional, El Juego del Calamar, fueron 9 años de proceso hasta llegar a rodar y emitir, o sea, es decir, son procesos muy largos, entonces seguimos en desarrollo, pero va más para largo. Sí que este año, bueno, pues ya no dentro de mucho, pues habrá noticias de otro proyecto que nos lanzaremos ya a rodar este mismo año y bueno, ya os contaré. Quieres hablar también, ¿no?, de los problemas del mundo rural, creo que en esa producción aragonesa, sí. ¿Cómo de importante es el arraigo a la hora de trabajar en un proyecto? Hombre, es muy importante incluso de forma inconsciente, porque al final tú no eliges de dónde te viene la inspiración para cada historia y yo sí que me doy cuenta que muchas veces tiene que ver con experiencias sentimentales, muchas veces tiene que ver con propuestas ideológicas y muchas veces tiene que ver con el arraigo y la identidad que tengo con Aragón. Entonces, en ese sentido, cuando a mí se me plantea dónde puede haber jugo para contar una historia, pues todo el rato bebes de lo que conoces y al beber de lo que conoces, pues bebes y conoces Aragón, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es una historia que tiene mucho que ver también con el pueblo de mi familia, con el mundo rural aragonés,